En un mundo lleno de vida y movimiento, existen lugares que yacen olvidados y desolados. Acompáñanos en este viaje para descubrir los misterios ocultos detrás de los lugares y ciudades abandonados. Desde edificios en ruinas hasta pueblos enteros desiertos, cada sitio cuenta una historia de esperanza perdida y sueños olvidados. Prepárate para adentrarte en un mundo de belleza decadente y nostalgia. Bienvenidos a El iceberg de lugares en total abandono y su increíble historia. Pero bueno, ya no nos sigamos atrasando y comencemos con el video. Nivel 1: Centralia. La historia de Centralia, Estados Unidos, se remonta a principios del siglo XIX, cuando la región era conocida como la Tierra de los Incas, debido a su rica historia indígena. Sin embargo, la historia moderna de Centralia está marcada por un evento trágico que ocurrió en la década de 1960. En 1962, un incendio comenzó en una mina de carbón abandonada debajo de Centralia. Aunque inicialmente se pensó que el incendio se extinguiría rápidamente, pronto se descubrió que las llamas se habían extendido por todo el sistema de minas subterráneas. A medida que el fuego se propagaba, se generaron gases tóxicos y humo que comenzaron a filtrarse a través de las grietas y aberturas en el suelo de Centralia. Esto provocó una serie de problemas de salud para los residentes, incluyendo enfermedades respiratorias y dolores de cabeza. A medida que el incendio se volvía cada vez más peligroso, las autoridades locales comenzaron a evacuar a los residentes de Centralia. En 1984, el gobierno federal declaró la ciudad como una zona de desastre y ofreció a los residentes una compensación económica para que se mudaran. A pesar de los esfuerzos por apagar el incendio, este sigue ardiendo hasta el día de hoy. Se estima que el fuego subterráneo podría continuar ardiendo durante otros 250 años. Como resultado del incendio, la mayoría de los edificios y casas de Centralia fueron demolidos o abandonados. Actualmente, solo quedan unos pocos residentes en la ciudad, que se ha convertido en un lugar fantasmal con calles vacías y casas en ruinas. La historia de Centralia ha sido objeto de interés y estudio, y ha inspirado películas, libros y videojuegos que exploran el concepto de una ciudad abandonada debido a un incendio subterráneo. Aunque la ciudad en sí ya no existe como una comunidad próspera, su historia sigue siendo un recordatorio de los peligros del carbón y la importancia de la seguridad minera. La historia de Fukushima, Japón, está marcada por el desastre nuclear que ocurrió el 11 de marzo de 2011. Ese día, un terremoto de magnitud 9.0 azotó la costa noreste de Japón, generando un tsunami devastador que afectó a la central nuclear de Fukushima Daiichi. El tsunami provocó inundaciones masivas en la planta nuclear, dañando los sistemas de enfriamiento de los reactores nucleares. Como resultado, se produjo una serie de fusiones nucleares y explosiones de hidrógeno, liberando grandes cantidades de radiación al medio ambiente. El desastre nuclear de Fukushima fue clasificado como el peor desde el desastre de Chernóbil en 1986. Miles de personas fueron evacuadas de la zona debido a las altas concentraciones de radiación, y se estableció una zona de exclusión de 20 kilómetros alrededor de la central nuclear. El impacto del desastre de Fukushima fue devastador. Hubo un número desconocido de muertes directas e indirectas debido a la radiación, y se estima que alrededor de 150.000 personas fueron desplazadas de sus hogares. Además, hubo graves consecuencias ambientales y económicas, incluyendo la contaminación del agua y la pérdida de la industria pesquera y agrícola local. Después del desastre, se llevaron a cabo esfuerzos para contener la radiación y desmantelar los reactores dañados. Sin embargo, el proceso de desmantelamiento de la planta nuclear de Fukushima Daiichi se espera que dure décadas. El desastre de Fukushima también tuvo un impacto significativo en la política y la percepción pública de la energía nuclear en Japón y en todo el mundo. Llevó a un aumento en las preocupaciones sobre la seguridad nuclear y la necesidad de una mayor transparencia y regulación en la industria. Japón también ha estado trabajando para diversificar su matriz energética y reducir su dependencia de la energía nuclear. La historia de Fukushima es un recordatorio constante de los riesgos asociados con la energía nuclear y la importancia de la seguridad y la preparación ante desastres naturales. Nivel 2: Oradour-sur-Glane. La historia de Oradour-sur-Glane está marcada por uno de los eventos más trágicos de la Segunda Guerra Mundial. El 10 de junio de 1944, durante la ocupación alemana de Francia, la pequeña localidad de Oradour-sur-Glane fue el escenario de una masacre brutal. Ese día, una división de las SS alemanas, conocida como la Segunda División SS Panzer, Das Reich, llegó a la aldea. Sin motivo aparente, los soldados alemanes comenzaron a arrestar y separar a los hombres, mujeres y niños de la comunidad. Los hombres fueron llevados a graneros y garajes, mientras que las mujeres y los niños fueron encerrados en la iglesia del pueblo. Luego, los soldados alemanes comenzaron a asesinar a sangre fría a los hombres, disparándoles o quemándolos vivos. Después, procedieron a la iglesia, donde lanzaron granadas y abrieron fuego contra las mujeres y los niños.
Casi todos los habitantes de Oradour-sur-Glane fueron asesinados, con un total de 642 víctimas. Después de la masacre, los soldados alemanes incendiaron y saquearon la aldea, dejándola en ruinas. Los supervivientes fueron evacuados y la aldea fue abandonada como un triste recordatorio de la brutalidad de la guerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, el presidente francés Charles de Gaulle decidió que la aldea de Oradour-sur-Glane no sería reconstruida. En su lugar, se convirtió en un sitio conmemorativo y un símbolo de la resistencia y la lucha contra la barbarie. Hoy en día, Oradour-sur-Glane sigue siendo un lugar de memoria y un recordatorio del horror de la guerra. El sitio conmemorativo incluye el pueblo en ruinas, conservado tal como quedó después de la masacre, así como un museo y un centro de información que cuentan la historia de la tragedia. La masacre de Oradour-sur-Glane es considerada uno de los crímenes de guerra más atroces cometidos por los nazis en Francia y ha dejado una profunda huella en la memoria colectiva del país. La historia de Pyramiden, Noruega, es única y está relacionada con la explotación del carbón en el Ártico. Pyramiden fue fundada en 1910 por la empresa minera sueca, llamada Svalbard Gruve Company, que buscaba aprovechar los ricos yacimientos de carbón en la isla de Spitsbergen, en el archipiélago de Svalbard. La ciudad recibió su nombre debido a una montaña cercana que tiene forma de pirámide. A lo largo del siglo XX, Pyramiden se convirtió en una próspera comunidad minera, con una población de alrededor de 1.200 personas en su apogeo. La vida en Pyramiden estaba bien organizada y la ciudad contaba con una infraestructura moderna para la época, incluyendo una escuela, una piscina, un hospital, una sala de cine, una biblioteca y un hotel. La comunidad estaba compuesta principalmente por mineros y sus familias, así como personal de apoyo como maestros, médicos y trabajadores de servicios públicos. Sin embargo, en 1998, la empresa minera decidió cerrar la mina de carbón debido a la baja rentabilidad y los altos costos de operación. Como resultado, la mayoría de los residentes abandonaron Pyramiden y la ciudad quedó prácticamente desierta. Aunque en la actualidad Pyramiden es una ciudad fantasma, se ha convertido en un destino turístico popular debido a su historia y su aspecto surrealista. Los edificios y las instalaciones de la ciudad se mantienen en buen estado, como si el tiempo se hubiera detenido. Se pueden realizar visitas guiadas para explorar los edificios abandonados, incluyendo la escuela, el hotel y la piscina. La historia de Pyramiden es un testimonio de la industria minera en el Ártico y de cómo el cierre de una mina puede tener un impacto significativo en una comunidad. Además, la ciudad abandonada ofrece una mirada fascinante a la vida en el Ártico durante el siglo XX y su conexión con la explotación de recursos naturales. Sigamos bajando al nivel 3, Fordlandia. La historia de Fordlandia está relacionada con Henry Ford, el famoso vendida al gobierno brasileño. Hoy en día, la iglesia aún se pueden visitar. La historia de Fordlandia es un recordatorio de los intentos fallidos de Ford por expandir su imperio más allá de la industria automotriz y los desafíos de establecer operaciones en un entorno completamente diferente. Rogù di Vecchio es un pequeño pueblo ubicado en la región de Calabria, en el sur de Italia. Su historia se remonta a siglos atrás y es conocido por ser uno de los pueblos abandonados de la región. Durante muchos años, Rogù di Vecchio fue habitado por una comunidad albanesa conocida como los Arberese. Estos eran descendientes de albaneses que emigraron a Italia en el siglo XV para escapar del Imperio Otomano. Rogù di Vecchio era un pueblo agrícola y ganadero, y sus habitantes vivían en casas tradicionales albanesas. Mantuvieron su idioma, su cultura y sus tradiciones a lo largo de los siglos, creando una comunidad única en Italia. Sin embargo, a mediados del siglo XX, la falta de oportunidades económicas y la emigración masiva llevaron a una disminución de la población en Rogù di Vecchio. Muchos jóvenes abandonaron el pueblo en busca de trabajo en las ciudades más grandes de Italia o en el extranjero. En 1971, un terremoto devastador golpeó la región de Calabria, incluido Rogù di Vecchio. Gran parte del pueblo quedó en ruinas y los pocos habitantes que quedaban se vieron obligados a abandonarlo. Desde entonces, Rogù di Vecchio se ha convertido en un pueblo fantasma, con sus casas en ruinas y la vegetación tomando el control. A pesar de su apariencia desolada, el pueblo sigue siendo un lugar de interés para los visitantes que buscan explorar su historia y admirar sus paisajes pintorescos. En la actualidad, se están realizando esfuerzos para preservar y revitalizar Rogù di Vecchio. Algunas de las casas han sido restauradas y se están llevando a cabo proyectos culturales y turísticos para dar nueva vida a la zona. La historia de Rogù di Vecchio es un testimonio de la migración y la transformación de las comunidades a lo largo del tiempo. También muestra el encanto y la belleza que se puede encontrar en los pueblos abandonados, y la importancia de preservar y mantener viva la historia y la cultura de estos lugares. Sigamos bajando al último nivel. Bodie, Estados Unidos. Bodie es un pueblo fantasma ubicado en el estado de California, en Estados Unidos.
Su historia se remonta a la época de la fiebre del oro en el siglo XIX. Bodhi fue fundado en 1859 después de que se descubriera oro en la zona. La noticia de la riqueza potencial atrajo a miles de buscadores de oro y mineros, convirtiendo a Bodhi en una próspera ciudad minera. Durante su apogeo, a finales del siglo XIX, Bodhi tenía una población de alrededor de 10.000 habitantes y era conocida como una ciudad peligrosa y violenta debido a la presencia de bandidos y salones de juego. La ciudad contaba con numerosos establecimientos comerciales, como tiendas, salones, restaurantes y hoteles. También tenía una iglesia, escuelas y un periódico local. Además, se construyeron varias minas y se extrajeron grandes cantidades de oro de la zona. Sin embargo, a medida que el suministro de oro disminuía y las minas se agotaban, la población de Bodhi comenzó a disminuir. A principios del siglo XX, la ciudad fue abandonada gradualmente, dejando atrás los edificios y estructuras que se ven en ruinas hoy en día. A pesar de su abandono, Bodhi ha sido preservada como un parque estatal histórico y es un popular destino turístico. El pueblo fantasma ofrece una mirada fascinante a la vida en la época de la fiebre del oro, con edificios bien conservados y objetos históricos que se han dejado en su lugar original. La historia de Bodhi es un testimonio de la búsqueda de riqueza y la vida en la frontera estadounidense durante el auge de la minería de oro. También es un recordatorio de cómo el agotamiento de los recursos naturales puede llevar al declive y abandono de una comunidad. Poveglia es una pequeña isla ubicada en el mar Adriático, cerca de Venecia, Italia. A lo largo de su historia, la isla ha sido testigo de eventos perturbadores y ha adquirido una reputación sombría debido a su uso como lugar de cuarentena y hospital psiquiátrico. En el siglo XIV, durante la época de la peste negra, Poveglia fue utilizada como lugar de cuarentena para las personas infectadas con enfermedades contagiosas. Se dice que miles de personas fueron enviadas a la isla para evitar que la enfermedad se propagara en Venecia. Se cree que muchos de los enfermos fueron quemados vivos en grandes fosas para controlar la propagación de la peste. En el siglo XVIII, se construyó un hospital en la isla para tratar a las personas con enfermedades contagiosas, convirtiéndola en un sanatorio. Se dice que el médico a cargo llevó a cabo experimentos inhumanos en los pacientes, lo que agravó aún más la reputación oscura de Poveglia. En el siglo XX, se estableció un hospital psiquiátrico en la isla, donde se dice que se llevaron a cabo tratamientos crueles y experimentos en los pacientes. Se rumorea que el lugar estaba plagado de actividad paranormal y que los médicos y pacientes experimentaban apariciones y voces inquietantes. Debido a su historia macabra y reputación sobrenatural, Poveglia ha sido considerada como una de las islas más embrujadas del mundo. El acceso a la isla está restringido y no se permite la entrada al público en general. La perturbadora historia de Poveglia ha sido objeto de numerosos documentales y programas de televisión sobre lugares encantados. Aunque la isla ha sido objeto de especulación y leyendas, la verdad detrás de los eventos que tuvieron lugar en Poveglia sigue siendo un misterio y tema de debate entre los investigadores y los interesados en lo paranormal.